Bien, fíjense bien, nosotros en esta clase, cuando hablamos del trasfondo judío, la gente por lo general entiende que estudiar esto es como cuando usted se está aprendiendo eh, las reglas de interpretación rabínica, como que aprende de esto y usted va a sumarle una más a lo que ya sabe. Entonces, usted tiene esa herramienta guardada ahí para cuando tenga que utilizarla y darle un uso. Dígame, Luis. ¿Qué materia es esta? Disculpe, no sé si la dijo al inicio, como me conecté un poquito más tarde. Trasfondo judío del Nuevo Testamento. Ah, ok. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente cuando viene a estudiar esto, coloca en su mente de que es algo que es algo como para de alguna forma guardarlo dentro del paquete, para que en el momento que yo la necesite, entonces le doy uso. Pero yo le voy a decir algo, nada más lejos de la realidad. El único trasfondo que tiene el Nuevo Testamento es el trasfondo judío. No es el trasfondo teológico del Nuevo Testamento. No es el trasfondo romano del Nuevo Testamento. No es la sociedad romana ni la sociedad católica del Nuevo Testamento. Es el judío del Nuevo Testamento. Ahora, ¿implica eso que los demás estudios no son importantes? No. ¿Por qué? Porque Israel tuvo contacto con otras culturas. Entonces, esas culturas también son necesarios estudiar para que de acuerdo a lo que ocurrió con esos contactos, entonces el resultado de esa interculturación, entender la sociología de la época, la sociología cultural de la época, es preponderante para entender las enseñanzas judías del Nuevo Testamento. Y Jesús no está diciéndole cosas a la gente que la gente no entiende. Las cosas que Jesús está enseñando, la gente lo comprende cuando lo oye. ¿Entiende? Entonces, por medio de esta materia, lo que nosotros vamos a hacer es acercarnos un poco al Jesús judío de la Biblia. Acercarnos un poco a ese Jesús judío llamado Yehoshua ben Yosef o Yehoshua Minasrach. Yehoshua Minasrach quiere decir Jesús de Nazaret. ¿Por qué le dicen rabino, por ejemplo? Porque otro maestro del Sanedrín se dirigió a él como maestro, en este caso Nicodemo, o en hebreo Nacdimón, que también tenía 12 discípulos, y se dirigió a hablar con él. Bien. Pero para eso vamos a hacer vamos a hacer una pequeña, un pequeño análisis de las enseñanzas, de dónde procede lo que se habla en el Nuevo Testamento. También estudiar la historia intertestamentaria de los años el siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V, antes de la era común. También nos va a ayudar a entender la tensión político, religiosa, social de la Judea del siglo I bajo el yugo del Imperio Romano, que aparece en las páginas del Nuevo Testamento. ¿Entiendes? Tenemos también que entender eso. ¿Qué está pasando ahí? Pero esta materia no se va a centrar, no vamos a agotar historia, no vamos a hablar de historia. Vamos a hablar un poco de cosmovisión bíblica, cosmovisión, bueno, no puramente histórica, pero un poquito acercándose a lo histórico. Vamos a hablar de una cosmovisión del comportamiento, también de problemas del hebreo, del idioma hebreo, probablemente también del griego, que también
aunque los evangelios aparecen en griego, la sociedad, la culturalización que está detrás de las páginas del griego es el idioma hebreo, o es la sociedad judía de la época. ¿Entiendes? Y vamos a empezar hablando de los que son los mitzvot o los mandamientos. Antes que nada, voy a colocar una palabra por aquí que quiero que ustedes se la aprendan muy bien y necesito que lo escriban. Miren, guarden esta palabra hebrea. ¿Han oído alguno de ustedes esa palabra por si acaso? ¿La han escuchado? Pregunto, ¿han escuchado esa palabra? A mí me suena, pero no me llega el significado. La voy a definir. ¿Alguien más la ha escuchado por si acaso? No. Si se quedan callados, entiendo que no la han escuchado. Ok. La voy a definir de manera simple. Es el sistema de comprensión y transmisión de un maestro a un alumno de cómo entender, aplicar y observar la Torah oral y la Torah escrita. Apréndanse esa palabra, por favor. No la borren de su mente mientras estemos estudiando aquí. ¿Quién la va a leer? Gabriel Camejo dice que sí, que la ha escuchado. ¿Usted me puede decir, Gabriel, sobre eso? Aparte de lo que yo escribí aquí. ¿Sí? Pues sí, apréndanse esa palabra. No la olviden, de verdad. No la olviden. Ah, que no tiene micrófono. Okay. Entonces, ya ustedes saben, apréndanse esa palabrita. Apréndasela muy bien, porque va a hacer mucha falta aprendérsela. Alajá. Es el sistema de comprensión y transmisión de un maestro o un alumno de cómo entender, aplicar y observar la Torah oral y la Torah escrita. ¿Qué es la Torah oral? Torah Shevita es el Humash o 5 libros de Moisés. Y Torah Sheve al P se denomina a la tradición oral
llamada Talmud, por ejemplo, Mishnah, Gemara, Midrash, entonces de aquí, del Midrash, tenemos lo siguiente. Midrash Haggadah y Midrash Halajá. ¿Alguna pregunta al respecto? Maestro, una consulta. Ajá. ¿El Shulchan Aruch dónde entraría? ¿O no Aquí. entra dentro? Aquí entraría. ¿En la Halajá? Aquí. Ah, ok, Midrash Halajá. Midrash Halajá. Aquí. Ahí Ok. entraría Shulchan Aruch. ¿Alguien más que quiera o desee preguntar algo? Bien. Para continuar. Ah, perdón. ¿Desean que retire esta página ya? ¿O la dejo unos minutos ahí? Ya le tomé la foto. Digo yo, al resto del grupo, ¿desean que la mueva ya? Yo la copié, maestro, sí, no hay problema. Ok, bien. Bien, entonces, nosotros vamos a empezar desde lo más simple a lo más complejo. Ok, desde lo más simple a lo más complejo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Sí? ¿La pueden ver ahí? El screen, sí, no. Sí, está cargando. Ahí está. Ok. Bien. Vamos a desarrollar un poco este tema, aunque queda poco tiempo, pero vamos a ver cómo lo trabajamos. Bien. Fíjense bien. Diferentes categorías de mandamientos hay en la Torá, así como pueden verlo aquí. Por ejemplo, Anoji Hashem Eloheja, donde empieza el mandamiento más simple. Señores, para aprender a entender lo que dice el Nuevo Testamento, tenemos que empezar desde el principio, porque este es uno de los problemas que tenemos en el cristianismo en general. Este es uno de los problemas. Que una gente llega a la congregación y le dicen, toma, lee el libro de Mateo o toma, lee el libro de Juan. ¿Se han topado con eso? ¿Lo han visto? Es como cuando una película dura 4 horas y usted le dice, bueno, cuando la película lleve 1 hora y media, 2 horas, entonces me avisa para verla. ¿Cómo va a entender la película si ya tiene 2 horas? Por ejemplo, El Señor de los Anillos, que es una película que dura como 4 horas. No, pero cuando vayan 2 horas, yo entonces la empiezo a ver. Entonces se pierde mucha información. Se pierde. Eso es lo que sucede cuando la gente empieza a leer el Nuevo Testamento sin entender lo que dice atrás primero. Pero entenderlo de manera plena, de manera básica. Me refiero a eso. ¿Entienden? Que vengamos desde atrás, entendiendo lo que está pasando aquí.
Me gustó la pregunta que hizo la señora Betsy, porque me mencionó un libro que es básico en todo esto. Me mencionó el Shulchan Aruch. Yo lo tengo aquí conmigo, mírenlo. Lo ve ahí donde dice Shulchan Aruch. Miren, de aquí para allá el hebreo se lee Shulchan Aruch. ¿Eh? Mírenlo aquí. Entonces, para continuar, fíjense, diferentes categorías de mandamientos que nos permitirán tener una visión más clara para hacer comparaciones y exégesis bíblica. ¿Entienden? Y para entender lo que sucede, obviamente, entender estas categorías irrumpe nuestra racionalidad y coloca una mejor comprensión de la voluntad divina. Entonces, breve cómputo de las misbot. Vamos a hablar de lo que son los mandamientos para entender un poco de lo que sucede en el Nuevo Testamento. Breve cómputo de las misbot. El sistema de comprensión rabínica del conteo de los misbot, acuérdense, la palabra misbot en hebreo es mandamiento, pero esta palabra no necesariamente expresa lo que quiere decir mitzvah en hebreo. Mitzvot es el plural, pero en singular es así, mitzvah, que se traduce como orden, pero eso en sentido simple. En sentido más profundo es enseñanza, así, enseñanza. ¿Comprende la idea? Bien. Antes que nada, ustedes deberían de saber lo siguiente. El sistema de comprensión rabínica del conteo de los misbot del Rambam, el concepto de 613 mandamientos en la Mikra Tanaj, o sea, en el Antiguo Testamento mal llamado, como dicen por ahí, si no aparece no aparece en la Torah, sino en el Talmud en el siglo IV, por los sabios de Israel. Fueron los primeros Geonim, que esto fue un movimiento judío que se inició en el siglo del año 400 al año 900, no, perdón, del año 600 al año 900. Aquí dice siglo 8, fíjense, dice siglo 8. En adelante, los que se ocuparon de estandarizar o formar esta cuenta, o sea, de los 613 mandamientos que tiene la Torá. Uno de los más conocidos, sin embargo, es el trabajo de Moshe ben Maimón, Rambán, del siglo XIII y autor del conocido libro Sefer HaJinuch, esto significa el libro de la educación. Esto es como una pequeña historia antes de entrar. Así como la obra de Raf Baruch Alfrin hacia el año 1792. Debido a que Maimónides es uno de los primeros en organizar este material, lo tomamos como guía en el estudio en cuanto al orden. La reflexión y profundización se hará obviamente con la base espiritual que se entienda de los mismos. Y a esto le vamos a aplicar aquí lo que dicen los evangelios sobre este tema. Y la carta de Pablo, por supuesto. Bien. Fíjense bien, la Torá, que contiene un total de 613 mandamientos, los cuales son solo una sexta parte de los mandamientos morales de la vida hebrea judía. Todo lo demás se divide entre preceptos rituales, procedimientos judiciales que están detenidos por no haber templo, disposiciones raciales que en cuanto a la separación de sexo, etcétera. Fíjense lo que tenemos por aquí, por ejemplo, mandamientos que están relacionados con castigo y muerte. Estos que están aquí. Leyes éticas, bueno, déjame dejar eso de último. Leyes sobre las guerras, fíjense, todo esto que está aquí. Aspectos de procedimientos legales y de juicio en la Torá, por ejemplo, esto lo presidía la Suprema Corte Rabínica, que le llamaban en el siglo
tercero, antes de la era común, se llamaba los Anshe Knesset Hagedolá, que luego con el contacto de la cultura griega empezó a llamarse de esta manera. El Sanedrín, así, Sanedrín, sí, empezó a llamarse así. Entonces, todo este grupo, o sea, toda esta parte, amplia parte que aparece aquí, son mandamientos que están relacionados con el templo. Están relacionados con el templo. O sea que hoy día esto no tiene validez por la razón de que el templo no existe. Y relacionado con leyes éticas y morales, tenemos esta partecita de aquí. Y vamos a ver qué tanto o qué tampoco eso es posible. No voy a proceder a explicar todo esto debido a la escasa cantidad de tiempo que tenemos. Totalización de mandamientos de la Torá. De los 613 mandamientos, 493 están relacionados con el templo. O sea, rituales cerca del 80,4% son mandamientos que no están asociados directamente con la ética y la moral. 45 mandamientos que tienen que ver con conocimientos de situaciones antiguas para un 7,3%. O sea, cuando digo situaciones antiguas me refiero, por ejemplo, si en aquella época encontraban una persona muerta cerca de la ciudad, las personas que vivían alrededor de ese lugar tenían que lavarse la mano y tenían que hacer un rito para ellos, de alguna forma, quitarse la culpa. ¿Me entiendes? Era como declarar: nosotros somos inocentes y no tenemos nada que ver. Pero eso se hacía cuando encontraban un cadáver de una persona muerta, y si ese cadáver quedaba lo más cercano a una ciudad. O sea, la ciudad que estaba más cercana tenía la responsabilidad de hacer ese rito. ¿Entiendes? Entonces, eso, o sea, son cosas que están relacionadas con situaciones, con circunstancias de aquella época, que ahora mismo no tienen validez. No, también había que llevar un sacrificio al templo, etcétera. O sea, una cosa que ya nosotros la podemos estudiar como conocimiento, pero no práctico. Lo práctico vendrá más adelante. Bien, dice que 102 de esos que están ahí hay esto, ok, 102 que ya quedan y tienen relación con la moral. Estos datos son generales y sin interpretaciones y sin derivados, que son mandamientos que básicamente habría que profundizar un poco a ver qué enseñanza ética y moral se pueden aprender de ellos en esta época. De esos 493 mandamientos, 395 son mandamientos rituales, personales, además relacionados con el templo solamente. O sea, que todos ellos solo se podrían practicar en el templo para un 64,4% de los 493. 53 mandamientos relacionados sobre cómo se debe dirigir un juicio, o sea, por el Sanedrín o por los Anshe Knesset Hagedolá, como ya le mencioné, no tienen directamente una relación con el ciudadano común para un 8,6%. ¿Entienden? Entonces estamos hablando de esta pequeña cantidad que están por aquí. Fíjense, esa pequeña cantidad que están por aquí. Ahora, conceptualización de la palabra mitzvah. Conceptualización de la palabra mitzvah. La palabra hebrea mitzvah tiene estas letras hebreas, que es el amén, la zadi, la vav y la hei. Proviene de la raíz hebrea sivá, que en su forma intensiva, estado verbal del hebreo piel, esto es uno de los 7 tiempos del verbo hebreo, se pronuncia como tzivá y significa conexión o compañerismo. Señores, en el Nuevo Testamento, cuando la gente empieza a estudiar, tiene una idea muy vaga de lo que es un mandamiento.
como algo pesado, como algo que no se puede. Sin embargo, una persona que cumple un mandamiento, lo que está haciendo es acercándose a Dios. ¿Entiende la idea? Eso es lo que está haciendo. Por eso a nosotros cuando leemos la Torá y leemos la palabra corbán en hebreo, la palabra corbán que se puede traducir al español como ofrenda, no como sacrificio, porque la gente lee la palabra sacrificio y piensa como que la palabra sacrificio es una palabra muy bonita, pero la palabra sacrificio no muestra lo que es una ofrenda de la que eran llevadas al templo. Ahora, si ustedes creen que ofrenda es dinero, están equivocados. Ofrenda no es dinero. Discúlpenme si ustedes piensan que ofrenda es dinero, pero ofrenda no es dinero. Disculpen. Claro, si quieren seguir diciendo que ofrenda es dinero, no hay ningún problema. Pero no es dinero. Ofrenda eran animales de origen vegetal y de origen animal. Ofrendas de origen animal y de origen vegetal que se llevaban al templo. Ahora usted me entonces, varón, ¿cómo digo cuando hay que dar dinero? Se da acá. ¿Quieren que se le escriba? ¿Se le escribo? Ok. Cuando usted quiera hablar de dar dinero, usted utiliza esta palabra. Fíjense. Se da acá. Así. Se da acá. Que se puede traducir al español como donación. Aunque esto tiene una variación en hebreo que es como trumá. Pero se puede utilizar esto, donación, o puede también usar contribución. Pero no ofrenda, porque ofrenda no es eso. Eso no es ofrenda. Dinero no es ofrenda. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, si cuando tú vengas a traer la ofrenda al templo, déjala en el altar, ve y arréglate con tu hermano y luego ven y ofrece tu ofrenda? O sea, si tú traes un animal, ¿verdad? Ve y arréglate con tu hermano y luego trae tu ofrenda. ¿Saben ustedes qué fiesta judía está detrás de eso que Jesús dijo? ¿Saben qué fiesta de las que están en Levítico? ¿A qué fiesta Jesús está haciendo referencia en ese momento? ¿Les pasa por la cabeza? ¿Les llega una idea? ¿De la cosecha? No, no. Es esta. ¿La conocen esa fiesta? Yom HaKippurim, que es el día del perdón. Yo no pongo el día de la expiación porque la palabra expiación no existe en hebreo. La palabra expiación está extraída de la Biblia de los 70, de la Septuaginta, que es cada vez que el Nuevo Testamento hace referencia, no lo hace el texto hebreo, sino el texto griego de la Septuaginta. De hecho, cuando Pablo enseñaba, tenía en mente esa versión, no el texto hebreo. El texto de la enseñanza hebrea que está detrás del Nuevo Testamento es la versión de los 70. ¿Entiendes? ¿Por qué yo no digo sacrificio? Muy simple. Porque los sacrificios se llevaban a los templos paganos cuando los dioses estaban enojados con los seres humanos. Ok. Sí. Ok, se escribe así. Shulchan Aruch. Así. Bien. Los dioses paganos estaban airados con los seres humanos. Entonces, para ellos
de alguna manera calmar la furia de los dioses, le ofrecían un sacrificio. Y ese sacrificio podía ser un ser humano o ciertas cantidades de animales. Entonces, eso era un sacrificio cruento, doloroso. ¿Entiendes? Y en la mayoría de los casos eran humanos. En la mayoría de los casos eran sacrificios humanos. Porque yo le voy a decir algo. Un animal no puede ser sacrificado. Porque le hago una pregunta. ¿Por qué un animal no puede ser sacrificado? ¿Quién me dice por qué? ¿Alguien le llega una idea del por qué un animal no puede ser sacrificado? Juliana dijo algo, pero tiene el micrófono apagado. Yo estoy pensando en voz alta, no sé si se atine, porque Ajá. no tiene pecado. Eso casi responde la pregunta, pero no le falta algo. ¿Alguien sabe por qué un animal no puede ser sacrificado? ¿Usted se refiere en este tiempo, profesor? No, no, en la antigüedad. Porque hoy en día nadie está sacrificando animales. O tal vez sí lo estén haciendo, pero Los brujos, desconocemos. Bueno, tal vez en esas civilizaciones por ahí de hindúes que todavía quedan, no sé, en algún país por ahí. Pero ¿alguien sabe por qué un animal no puede ser sacrificado? Y una persona sí. Eso es fácil de responder. Sí, si fuese en el contexto judío, entendemos por el pacto de que tenía que morir, era Yeshua, ¿no? Un ser humano. Pero no, ya los otros pueblos paganos no tengo idea, no tengo idea. La razón que un animal no puede ser sacrificado es porque los animales no tienen voluntad. ¿Verdad que sí? Cuando usted se cohíbe de hacer algo para Dios, no es su carne lo que se sacrifica. ¿Qué es lo más elevado que él tiene el ser humano? La voluntad, la voluntad. Eso es lo más alto que el ser humano tiene. Cuando usted sacrifica su voluntad, en hebreo, su razón, usted está sacrificando no su carne, sino su voluntad. Aún cuando usted haga un ayuno. Aún cuando haga un ayuno. ¿Entiende? Porque usted quiere comer, pero no come. Entonces, está sacrificando, antes de sacrificar su carne, está sacrificando su intelecto. ¿Y qué está encima del intelecto? La voluntad suya. ¿Entiende la idea? Entonces, a Dios no se le sacrifican animales, se le ofrecía la sangre de los animales. ¿Entiendes? Ahora hay gente que come sangre, yo no sé por qué, porque eso está prohibido. ¿Entiendes? No, que me gusta la morcilla, que sé yo qué, pero que no se puede comer eso. Ustedes me dirán, ah, maestro, pero ¿y por qué? Muy simple, porque la sangre era ofrecida en el tabernáculo por la vida. Entonces, lo que es ofrecido a Dios, el hombre no se lo puede comer. ¿O sí? Lo que se le es ofrecido a Dios para vida, ¿puede el hombre comérselo? No, porque es ofrecido a Dios. ¿Me entiende la idea? Creo que Carlos me levantó la mano. Sí, dígame, Carlos. Una pregunta, profe. Cuando el Señor le dice que sacrifique a su hijo Abraham, ¿a qué que se refiere entonces? Ofrecerlo en holocausto, ofrecerlo en holocausto. ¿Me entiendes? Ok, sí. A Dios no se le sacrifica, a Dios se eleva. Lo que se le ofrece a Dios es para elevarlo, no para sacrificarlo. Entonces hay una mala interpretación en la Reina Valera, porque dice sacrifícame a tu hijo, al que amas. Usted va a encontrar la palabra sacrificio en la Biblia, usted la va a encontrar. Pero usted debe de entender
que eso no es lo que el texto quiere decir. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque los sacrificios eran a los dioses que estaban airados con los seres humanos. Y cuando a Dios se le ofrece algo, no es porque Dios está airado, es por eso. Es por el error que nosotros cometemos como seres humanos. Entonces, los sacrificios no es algo que a uno le pesa. Los sacrificios son cosas que uno le ofrece a Dios para acercarse a Dios. ¿Está entendiendo? Los sacrificios no, las ofrendas que se le ofrecían a Hashem, al santo bendito sea, es para acercarse a él. Es porque cometimos errores, nos alejamos. ¿Y cómo me acerco a Dios? Por medio de. Ustedes deben entender que las ofrendas no eran el fin, sino el medio para acercarse a Dios. ¿Entienden? No es el mensajero, es el mensaje. No es la ofrenda, es a quién se le ofrece la ofrenda. Y eso fue lo que Jesús vino a enseñar. Lo que pasa es que la gente no quiere entenderlo. La gente no quiere entender a Jesús. O sí lo van a entender a partir de aquí un poquito más. No pretendo agotar todo, ¿verdad? Pero vamos a entender a Jesús un poquito más. Bien, porque la gente ve como una desconexión entre el mensaje del Tanaj, de la Biblia hebrea, y el Nuevo Testamento. Pero eso no es así. Y vamos a probarlo, que no es así. El mensaje es el mismo. Bien. Bien, entonces, fíjense que tenemos aquí. El significado simple de la palabra mitzvah es orden. Fíjense, orden, precepto, mandato. Esta palabra figura alrededor, fíjense bien, de 300, o sea, 300 veces en distintas formas, con ese mismo significado en los 5 libros de Moshe. Y los voy a enseñar. A ver, tengo por aquí. A ver. Un segundito que estoy abriendo un material aquí para mostrarles algo relacionado con esto, con la palabra, déjame ver, está por aquí, ok. Entonces, sigo. Bien. Bien, en la Torá, o vamos a decir, en el Tanaj, en la Biblia hebrea, ustedes saben que nosotros al Antiguo Testamento no le decimos Antiguo Testamento, ustedes lo saben, ¿verdad que sí? Ustedes están claros. Le decimos Tanaj. ¿Verdad? No le decimos Antiguo Testamento porque ustedes saben que eso fue un católico que le puso así a la Biblia. Él dijo, la Biblia de Génesis a Malaquías se va a llamar Antiguo Testamento. Y de Mateo, Apocalipsis se va a llamar Nuevo Testamento. Entonces, para nosotros, en el pueblo de Israel, eso no tiene ninguna validez. ¿Entienden? Eso no tiene ninguna validez. Bien. Fíjense bien, la palabra ley aparece
en el Tanaj, en la Biblia hebrea, aparece 254 veces. 254 veces. Pero hay un problema. Es solamente en su variación. O sea, en su variación ley. La palabra precepto aparece 5 veces. La palabra precepto aparece 5 veces. Pero para que ustedes tengan idea, en el Nuevo Testamento la palabra ley aparece 178 veces. La palabra ley en el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que en hebreo existen varias formas de cómo decirlo. ¿Entienden? Por ejemplo, en español aparecen palabras como ley, precepto, estatuto, mis mandamientos, mi voz, y cada una de esas tiene una aplicación diferente. Cuando nosotros entramos al Nuevo Testamento, lo encierra todo en una sola palabra. Lo encierra como ley. Pero cada una de esas diferenciaciones, cada una de ellas, tiene una forma específica de cómo entenderla. No es igual. Por ejemplo, la palabra pecado en hebreo se dice de 4 formas distintas. En el Nuevo Testamento solamente está una sola. Se usa de una sola forma. Entonces, no es igual. ¿Entiende? Entonces, el trabajo que hay que hacer aquí para entender el trasfondo judío del Nuevo Testamento es un trabajo filológico, semántico y lingüístico, cultural, folclórico, histórico. Es mucho lo que hay que aprender. No poco, no. Mucho lo que hay que aprender en esto. Y a veces, para dar un estudio, hay que ser un poco investigador y venir desde el principio para que entienda lo que está después. ¿Entiende? ¿Por qué hago hincapié en los mandamientos? Por esta razón, mire. La palabra mitzvah, que es lo que se conoce como mandamiento, o lo que traducen por ahí como ley, dice aquí que efectuar una ordenación, conferir, transferir autoridad y dominio, conocimiento, para llevar a cabo una determinada actividad. El testimonio bíblico en general en el Evangelio nos ha permitido descubrir que las mitzvot, más que ser simples órdenes para actividades puntuales, son un pozo que se puede extraer las más diversas metodologías o lógicas del raciocinio y más allá auténticas profecías. Esto dista mucho de una ley que nadie puede cumplir. Por ejemplo, fíjense aquí, esto sí está interesante. Una pregunta, ¿quién ordena los mandamientos? ¿Quién los ordena? Pregunto, ¿quién ordena los mandamientos? ¿Se refiere a quién los da o? Ajá, ¿quién los ordena? ¿Quién los da? ¿De dónde salen? Del Eterno. Salen de Hashem. Entonces, Hashem es el mandador. Entonces, el mandador, ¿qué hace? Envía un qué. ¿Qué envía el mandador? Pregunto. ¿Qué envía el mandador? ¿Qué envía? Pregunto. ¿Qué envía el mandador? ¿Un qué? Un mandamiento. Un mandato. Un mandato. Un mandato. Ajá. ¿Y quién recibe el mandato? Moisés. No. ¿Quién lo recibe? Sabemos que lo recibe Moisés, pero ¿quién? Sí, hay un mandador. El mandador envía un mandato. ¿Y quién lo recibe? El pueblo. Ajá. El pueblo.
El pueblo lo recibe, pero Sí. tenemos mandador, mandato y ¿quién lo recibe? El mandado, o sea, la persona a la que va dirigido. El ¿Y pueblo. cómo lo podemos llamar a esa persona? El mandado, o sea, la persona que está ordenada a que haga algo. Entonces, ¿cómo tenemos? Mandador, mandato y mandado. ¿Entiende la idea? Fíjense bien. Mandador, mandato y mandado. Fíjense cómo en hebreo esto se puede comprobar. Fíjense bien. En hebreo, mandador es metzabé. Fíjense, metzabé. El mandato es una mitzvah. Y el mandado es un metzubé. Pero fíjense que las palabras hebreas, todas, o vamos a ponerlo así, la gran mayoría de palabras hebreas tienen una raíz de 3 letras. Y algunas tienen 2 letras. Tienen que apagar el micrófono, por favor, el que lo tenga encendido. Ok. Fíjense bien. Aquí tenemos letras en común. Fíjense que tenemos la men, la tzadi y la vav. Aquí tenemos la men, la tzadi y la vav. Aquí tenemos la men, la tzadi y la vav. Entonces tenemos metzabé, mitzvah y metzubé. ¿Qué les parece a ustedes? Metzabé, ¿sería coincidencia esto? Pregunto, ¿sería esto una coincidencia? ¿O un propósito? ¿O Un algo bien definido? Algo definido. Es algo definido. Dios no es loco. Génesis 5:1 dice, Ze Sefer Toldot Adán. ¿Han oído ese versículo? Ze Sefer Toldot Adán. Este es el libro de las generaciones de Adán. Pero ¿cómo se lee ese texto de una forma más profunda? Que la Torá es el principio de la creación. Es el principio del origen del hombre. ¿Pero de cuál? ¿De los judíos nada más? ¿O de todo el mundo? De todo el mundo. De todo el mundo. Y fíjense si todo esto es interesante. Fíjense, la palabra Adán en hebreo se escribe así. Adán. Sí. ¿Qué se esconde detrás de esto? Abraham, David, y Mashiach. ¿Sería esto una coincidencia? Abraham, David y Mashiach. Miren la palabra Adán. Bueno, la Dalet me quedó un poquito así. Y la Mem también me quedó un poquito como... así. La Mem Sofit. Abraham, David y Mashiach. ¿Entienden la idea? ¿Qué tenemos aquí? Entonces, ¿qué hacen los mandamientos? Dana. Son una carga pesada que no podemos con ellos. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, los mandamientos.
Fíjense bien, la primera vez que aparece la palabra ley en la Biblia es justamente Mateo 5:17. La primera vez que aparece. Y la última vez que aparece la palabra ley es Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Vamos a leer los dos textos, por favor. Mateo 5:17, el primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 4, por favor. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Amén. Adelante. Jesús y la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Ajá. Ahora la última vez que aparece la palabra ley en el Nuevo Testamento, vamos a ver. Primera de Juan, usted dijo. 3:4. ¿Lo leo? Sí, sí, adelante. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Fíjense, la primera vez que aparece la palabra ley en hebreo, que no hemos profundizado todavía en qué significa ley, pero la primera vez que aparece es en Mateo 5:17, la primera vez en el Nuevo Testamento. Y la última vez que aparece es ahí en Primera de Juan 3:4 y dice que ¿cuál es la persona que peca? Infringe la ley. El que infringe la ley. ¿Por qué eso no se ha podido entender en el Evangelio? Hay un problema aquí. Primer texto y último texto nos señalan casos que son necesarios profundizar en ellos. ¿Entienden? La primera y la última vez. Pero parece que hay gente que está malentendiendo la palabra ley cuando Jesús la menciona y está malentendiendo la palabra ley cuando Pablo las menciona. Morelle Jonathan, disculpe, hay una persona que está pidiendo acceso para que usted le deje entrar. Pero yo no lo veo. Déjame ver. Oye, no lo veo, no. Déjame ver. Ah, ok, perfecto, no hay problemas entonces. Sí. Parece que él tiene problemas allá. Sí, cualquier cosa me avisa. Entonces, fíjense, tenemos el mandador, el metzabé, la mitzvah, el mandado y el metzubé. Tenemos aquí. Ahora, fíjense, significado ignorado por la mayoría. Doble toma de conciencia. Fíjense bien, la palabra unión en hebreo es la palabra safta. Mírenla como la puse aquí. Safta. Mitzvah. Y tiene la misma raíz de dos palabras hebreas. Fíjense, Safta, que es la Sadi y la Vav. Mírenla aquí. Mírenla ahí. Y tienen la misma connotación de la palabra mitzvah. Fíjense, la misma raíz. Entonces, aquí hay como un problema. ¿Qué está sucediendo? Que no se está comprendiendo esto. Hay un problema básico.
que tenemos que poner hincapié. ¿Qué es lo que crean entonces los mandamientos? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué crean los mandamientos cuando la gente lo obedece? Que eso fue lo que Jesús hizo. Unión. Crean una unión, pero ¿con quién? Con Jesús. Con el Eterno. Una unión con Hashem. Ujú. ¿Recuerdan cuando vino uno de los, dependiendo del evangelio que lea, alguna ocasión dice que un joven, el otro dice que un maestro de la ley dice, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Eso no se debe de entender en el futuro, sino para vivir una vida plena. Y él dijo, si quieres entrar en la vida, ¿recuerdan lo que Jesús le dijo? ¿Lo recuerdan? Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. No fue eso. Esa fue la segunda parte. Él dijo todo. Guarda los mandamientos. Ajá, míralo ahí. Eso fue lo que Jesús le dijo. Guarda los mandamientos y vende todo lo que tiene y sigue. O sea, ¿por qué Jesús le dice eso? No es que los ricos no entran al reino de los cielos, no es. Es la prioridad. Entonces, el mensaje de Jesús es ese. ¿Entienden la idea? Señores, si Jesús estuviera violando los mandamientos de la Torá, ¿quién le hiciera caso en Israel? ¿Quién le hiciera caso? ¿Eh? Lo hubieran seguido la gente. Los 3,000, los 5,000 lo hubieran seguido. Si él anduviera violando los mandamientos hasta más no poder al orden público. Y yo les voy a demostrar a ustedes con un versículo ahora del Nuevo Testamento que Jesús no violó ni la ley oral ni la ley escrita. Pero es que Jesús era judío y él tenía que cumplir. Pero les voy a dar un texto ahora, porque en la próxima clase vamos a hablar sobre los dichos de Jesús comparados con los dichos de los sabios antes que él. Yo le voy a dar un texto ahora que nosotros nos vamos a sorprender, porque la gente sin conocimiento viene y dice de que no, porque Jesús se levantó en contra de las leyes, de las tradiciones de los hombres de su tiempo, pero no entienden qué es lo que Jesús está corrigiendo. Señores, el texto del Nuevo Testamento no es tan simple de entender así, de manera pshat. ¿Saben ustedes lo que es el pshat? Lo han oído, ¿verdad? No se entiende tan simple así. Créanme que no. Vayan conmigo al libro de Tejilat Besorá Yehoshua. ¿Saben qué libro es ese? Tejilat Besorá Yehoshua. ¿No lo conocen? Ok, vayan conmigo al evangelio de Mordejai ben Yohanan. ¿A ese sí lo conocen? Tampoco. Ok, vayan conmigo al evangelio según San Marcos. Sí. Capítulo 14, versículo 53, por favor. Pero ya lo tienen. Yo no creo que todavía no lo tienen. Amén, amado. Lo tenemos o lo tengo. No, versículo 55, vaya, léalo. Pero nada más está leyendo Juliana. Yo le voy a dar nota a Juliana, porque yo veo como que los demás están dormiditos ahí. 55, ¿no? Yo necesito participación, ¿eh? Ay, mamá. 55. Sí. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Ajá. Vamos a analizar ese texto en Torah Shevitá y Torah Shebealpé. Vamos a ver. Una pregunta. ¿Quiénes eran el grupo literalista de la Biblia en la época de Jesús? ¿Quiénes eran? El grupo literalista, que eran fundamentalistas totalmente de la escritura. ¿Quién me puede decir? Eran los fariseos. No.
Pero no lo diga todo. El grupo que eran 100% literalistas de la Biblia. Esa gente no interpretaba nada. Nada más leían la Biblia así, a las rocas, así, sin interpretar nada. ¿Quiénes eran? Los jebuseos. No, los jebuseos son de la época de Josué. Ah, ok. Yo estoy hablando de la época de Jesús. Bien, no saben, aprendan eso hoy. Los sadoquín, los saduceos. Yo pensé en los saduceos, pero no me llegó ningún ejemplo así rápido Sí. de una interpretación así como ¿Y te quiénes, menciono. ¿y quiénes eran los que interpretaban las escrituras? ¿Quiénes eran? Sí, no, ellos mismos. ¿Quiénes? Los ¿Quiénes? saduceos. ¿Eh? Saduceos y interpretaban también la No, escritura. no. Fariseos. Fariseos. Los fariseos. En hebreo, perushim, hombres del libro. ¿Saben ustedes quién fue el primer fariseo en la historia de la Biblia? La primera persona que fue llamado fariseo en el Antiguo Testamento, perdón, en el Tanaj, en la Biblia hebrea. ¿Saben quién fue el primero al que se le llamó así? No tengo idea. Van a aprender eso también ahora. La primera persona que se le llamó así fue este señor. Hola, Anthony. ¿Saben quién es? Esra Hasofer. ¿Lo conocen? Esdras, el de la Biblia. Esdras. Él fue el primero a que se le llamó fariseo o perush. Así. Esdras. Ese. Esdras. Ahora, ¿por qué yo tengo que mencionar esto? ¿Por qué yo lo menciono? Muy bien. Vamos a volver ahora al Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 55. Vayan conmigo. Y nos vamos a detener unos minutitos ahí. Mírenlo aquí. Aquí está la Biblia Reina Valera. A mí me gusta utilizar para dar clases. Mírenlo aquí. Versículo 55. Fíjense bien. Jesús lo están interrogando o andan buscando acusaciones contra él. Y fíjense lo que dice. Y los principales, ¿qué dice aquí? ¿Y los principales qué? Sacerdotes. Ajá, ¿quiénes son ellos? Los saduceos. Saduceos, Fariseos. saduceos, literalistas de la Torá o de la Biblia, pero mayormente de la Torá, porque ellos no creían en los profetas. ¿Sabían ustedes que los saduceos no creían en los profetas? Ni creían en los salmos, ni creían nada de eso. ¿Ah? ¿Sabían eso? Interesante. Bien. Y ahora dice, y todo el concilio. ¿Qué es el concilio? El grupo minoritario fariseo que eran intérpretes de la ley. Sí. Entonces, ¿qué dice aquí? Fíjense qué dice aquí. Dice, fíjense, esta es una prueba de que Jesús no violó ni la tradición judía, ni la Torá, porque dice, y todo el concilio, dice, fíjense lo que dice, En la neve. buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero miren lo que dice aquí, pero no lo hallaban. Mírenlo ahí.
pero no lo hallaban. Señores, más claro de ahí no puedo enseñarles. Pero tenga cuidado cuando usted dice que Jesús está, no, que la tradición de los hombres, qué sé yo qué. Yo les voy a demostrar a ustedes, para que no sigan cometiendo el mismo error. No, que Jesús no usaba la ley oral, que él solamente usaba la ley escrita. Ah, pero Jesús entonces era caraíta o era saduceo. ¿Cuál de las dos? ¿O era fariseo? ¿Qué diferenciaba la creencia de un saduceo y la de un fariseo? ¿Qué lo dividía? ¿Quién me dice? Tres cosas. Tres cosas. Usted básicamente mencionó, no creían en los ángeles. Ajá, no creían en los ángeles. Usted mencionó otras que yo la desconocía. No creían en los demonios tampoco, no creían en los demonios. Exacto, en nada espiritual de esa naturaleza. No creían en la resurrección de los muertos. En la resurrección, exacto. Y no creían en la venida de un Mashiach. No creían en la venida de un Mashiach tampoco. ¿Por qué creen ustedes que el papá del Juan el Bautista, cuando vio el ángel del templo, quedó mudo? ¿Por qué creen ustedes que él quedó mudo? Porque era saduceo. Porque era saduceo, porque él no creía en los ángeles. Y cuando vio uno, ¿cuál fue su castigo? ¡Pum! Mudo quedó. Porque él no creía en eso. Los saduceos no creían en eso. El papá de Juan el Bautista era saduceo. ¿Entiendes? Señores, ay, pero no pasamos de tiempo. Dios mío. Ni lo mire el reloj. No, mire, son las 15. Sí. Claro. Bueno, hemos terminado la clase hasta aquí. Perdónenme, quizá hable demasiado, no sé, me excedí un poco. No, pero termine la idea, profe. No, se acabó aquí. Preguntas y comentarios. Bien, preguntas, comentarios. Este es el momento. Yo puedo decir, yo me desconecté del tema de luz, pero yo veré la grabación. Pero me gustó la clase. Puedo decir que superó mi expectativa y sé que vamos a aprender bastante. Excelente. Profe, si puede compartir la diapositiva para nosotros estudiarla y repasarla, sería una bendición. Escríbame privado para eso. Ok. Sí. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Este es el momento. Distinguido, en la próxima clase, ¿usted va a iniciar a las 8:30? Sí. ¿O a las 8? Ah, perfecto. Necesito que ustedes hagan un pequeño acto de Sedaká conmigo, porque yo estoy trabajando en otros institutos de otras comunidades aquí en Santo Domingo. Entonces, tengo chance hasta las 8:30 de la noche. Yo les prometo que vamos a recompensar ese tiempo. Así es que les pido que hagan ese acto conmigo, de verdad, se los pido encarecidamente, que me ayuden. Sabemos que esta materia es a las 8, pero les ruego de verdad que me permitan iniciar a las 8:30 para yo cumplir con otros compromisos, porque haciendo un reajuste, porque tengo que darle clase a un grupo de pastores por un lado, tengo otro instituto por otro lado, tengo otros compromisos por otro curso que tengo que dar por otro lado. Entonces también estoy aquí. También yo soy profesor, pero también soy estudiante. Yo también estudio. ¿Entiendes? Y entonces son varios compromisos. Y es padre de familia también, señores. Bueno, ahora mismo estamos solteros, aunque tengo hija, pero también me da... hay compromisos. Sí. De mi parte no hay problema, bro. ¿Y las demás personas qué dicen, distinguida Juliana? Yo estoy de acuerdo.
Bueno, con la valía de esta materia hasta las 10 de la noche que haya que esperarlo, lo esperamos, distinguido. ¿Cuánto hemos aprendido en este solo día? Yo estoy así. Baruch Hashem, qué bueno. Excelente. Dice Claro que la sí. señora Gaona, que no hay problema. Sí. Sí. No hemos escuchado a Nilda, a Sara, a Julian, a Kashna, a Gabriel, Eneida, ¿verdad? Que den su aprobación. No, Buenas noches, bendiciones. De mi parte estoy de acuerdo también. 8:30, no hay problema. De mi parte también, maestro, no hay problema. de mi parte, ¿Cuándo, maestro? El pastor Luis, no sabemos si a todos nos puede pasar en un martes, nos puede pasar lo mismo. Ok. Bien. ¿No hay más preguntas? ¿No hay más comentarios? ¿Todo bien? Luis, adelante. ¿Quieres decir algo? No, me estaba despidiendo, pues. Ok. Bien, el maestro Michel entonces tiene la palabra, ministro. Bien, gracias por estar acá con nosotros. Dios les bendiga. Nos despedimos. Ya ustedes saben, nos vemos el próximo martes. Yo les dije a ustedes que esta iba a ser una maestría cargada de información. Yo lamento por las personas que se quedaron. Oigan, yo les rogué, les dije, no se queden, hasta casi les grito a ellos, pero lamentablemente se quedaron. Entonces nosotros al final vamos a decir como dijo Jeremías al pueblo de Israel. ¿Sabe cómo les dijo? Eija, ay, se los dije. Shalom, bendiciones. Nos vemos. Shalom. Shalom. Gracias, maestro. Les deseo lo Abrazos. mejor. Feliz resto de la noche. Bye. La clase estará mañana arriba, ¿bien? Shalom, arriba donde, líder. En la plataforma, chico. Shalom, bendiciones. En la plataforma, arriba, en el grupo de WhatsApp.